El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Incontenible robo en supermercados. Alerta por invierno en 19 departamentos. Colombia pide más ayuda económica para venezolanos. Venezolanos dicen que no han recibido un peso. Nuestros secretos de hoy. 1. Reunión sorpresa de congresistas de varios partidos y excombatientes de las FARC presos en La Picota. 2. La Corte Suprema de Justicia en desacuerdo con la propuesta de cadena perpetua para violadores de niños. 3. Tijera y alargue en la reforma constitucional al control fiscal. Primera ñapa. El nuevo contrato del sector salud es investigado por la Procuraduría. Y mi ñapa. Todos los exjefes de las FARC tendrán que presentar una versión colectiva y unificada sobre el secuestro. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Muy buenas noches. Está incontenible el robo en supermercados y tiendas de grandes superficies. Un estudio revelado por la Federación Nacional de Comerciantes indica que los hurtos suman cerca de 219.000 millones de pesos. En Neiva, donde se desarrolla el Congreso de FENALCO, está Freddy Gómez. Buenas noches, Freddy. Detalles de estos hallazgos. Así es, muy buenas noches. Durante el segundo día del Congreso Nacional de Comerciantes FENALCO se hizo un diagnóstico preocupante frente a los robos que se vienen registrando en las grandes superficies y el comercio minorista. Las pérdidas por este delito ascienden a 219.000 millones de pesos, que representa al menos un 34% del inventario del sector. La agremiación precisamente atribuye estos delitos a las bandas delincuenciales. Esta es la forma como los supermercados y establecimientos comerciales son víctimas de los constantes robos, lo que ya no se atribuye a casos aislados sino a grupos delincuenciales. Para FENALCO el comercio sigue siendo uno de los sectores más azotados por la delincuencia. De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, las pérdidas del sector comercio ascendieron a los 219.000 millones de pesos. Las cifras se mantienen frente a lo registrado en 2017, cuando ascendieron a 2.220.000 millones de pesos. Las pérdidas representan el 35% del inventario del sector comercio. De estos, el 46% corresponde a robos internos y el 54% a robos externos. Esto obedece no a robos esporádicos, sino que son bandas organizadas dedicadas al tema para que estos productos sean vendidos en el mercado negro. En el top de los productos más robados están los enlatados, gaseosas, dulcería, productos de aseo y los sobres del Mundial para Rusia 2018. Las regiones más afectadas son el centro del país, en primer lugar, en segundo lugar la costa atlántica, en tercer lugar el occidente de Colombia. Ante la denuncia de los comerciantes, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, se comprometió a intensificar los operativos en materia de seguridad, además de fortalecer los programas de redes de seguridad ciudadana. El gobierno se comprometió al fortalecimiento de las redes de seguridad ciudadana, de la cual ya participan 400 comerciantes en todo el país. La seguridad es un concepto colectivo y eso es de lo más importante que hay. De allí que le hemos dado a las redes de participación cívica esa preponderancia. Nosotros recibimos con 380.000 personas vinculadas y hoy en día tenemos 1.640.000. Los comerciantes casi llegan a 400.000 en todo el país, que de una manera u otra se están comunicando entre ellos, grupos de WhatsApp con las autoridades. Esa misión la tienen todos los generales y coroneles que están aquí presentes. El funcionario sostuvo que en conjunto con las autoridades policiales se trabajará en los cuadrantes. Se evaluará el impacto de la llegada de venezolanos. Estamos haciendo toda una estrategia para tratar de aumentar los cuadrantes en diferentes ciudades. Tenemos también, hay que decirlo, un fenómeno migratorio que de una u otra manera, y en esto no quiero ser xenofóbico, pero de una u otra manera aumenta los niveles de delincuencia. Por otro lado, el ministro Botero instruyó a los comandantes de las fuerzas militares a fortalecer la seguridad de los candidatos regionales. Hemos venido trabajando verdaderamente, pues ya como lo explicó el director de la unidad,
no hay dificultades para conseguir carros blindados. Obviamente que la seguridad se les puede dar desde otro punto de vista, pero yo he instruido a todos los comandantes de región, a los comandantes generales, al director de la policía, para darles protección a todos los candidatos que se vean amenazados. Por último, el ministro de Defensa anunció que el proyecto de reincidentes se presentará ante el Congreso de la República en el mes de marzo. Desde la ciudad de Neiva, con la cámara de Andrés Díaz, Freddy Gómez, MI La Noticia. Freddy, gracias. Y en otras noticias, las autoridades meteorológicas se declararon en alerta por la intensidad de las lluvias que cayeron sobre 19 departamentos en ciudades como Cali y Bogotá, donde los aguaceros, por ejemplo, colapsaron el tráfico vehicular, mientras que la vía al llano es objeto de un permanente monitoreo. La intensidad de los aguaceros produjo una emergencia en Cali, desbordamiento de arroyos en Barranquilla y encharcamientos en Bogotá. 2 caídas de árboles, uno de ellos en la avenida Los Cerros entre carreras 56 y 58. Un incendio eléctrico también al oriente de la ciudad sin mayores consecuencias y tuvimos un caso de represamiento de agua por taponamiento de alcantarillas en la autopista sur con 50. Ahí producto de eso quedan 5 vehículos atrapados en el agua. En general, en 20 departamentos el IDEAM declaró estado de alerta. En el Caribe, sobre Magdalena, Atlántico, Cesar, Córdoba, Bolívar y Sucre. En el Pacífico, en Chocó, Cauca, Valle y Nariño. En la zona andina, sobre Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Tolima, Los Santanderes, Caldas, Risaralda y Huila. En los llanos orientales, el IDEAM prevé lloviznas en Meta con posibles aguaceros sobre la vía Bogotá-Villavicencio. Tenemos una alerta persistente en nivel rojo en el municipio de Chiscas y en el municipio de Guayabetal. Para Bogotá, el IDEAM pronostica una temperatura promedio de 8 grados centígrados y lluvias en el centro y oriente de la ciudad. El canciller Carlos Holmes Trujillo pidió a la comunidad internacional apoyar con mayor decisión y mejores recursos a Colombia y a otros países andinos que están recibiendo el mayor flujo de migrantes venezolanos, que podría llegar a los 8 millones, según dijo, 8 millones de personas en los próximos 12 meses. El ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, fue invitado hoy a hablar en Madrid, España, en un foro económico sobre la crisis migratoria venezolana. El canciller Trujillo hizo una reseña de la manera como Colombia ha venido atendiendo con sentido humanitario el paso de venezolanos hacia su territorio, pero anotó que el problema es preocupante y lo que se viene puede ser peor, según dijo. Hay organizaciones serias que indican que de continuar las cosas como van en Venezuela, el próximo año, hacia finales del próximo año, podrían haber 8 millones de venezolanos que habrían dejado su país. Si esa es la realidad en el caso colombiano, que recibe más o menos el 34% de ese flujo, tendríamos en nuestro país 2.8 millones de venezolanos. En el foro estaba presente Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien pidió más acción para la caída inmediata de Nicolás Maduro. Y es que en Colombia hay actualmente más de 1.500.000 venezolanos que salieron huyendo del régimen de Nicolás Maduro. Muchos de ellos no tienen ninguna clase de ayuda y centenares viven en las calles o bajo los puentes de Bogotá en condiciones infrahumanas y se preguntan por qué las ayudas internacionales no les llegan. Los venezolanos que recorren las calles de Bogotá se declaran abandonados por todos los poderes y preguntan para dónde van los recursos internacionales que llegan a Colombia. ¿Dónde está la ayuda que le han dado para los venezolanos? Por lo menos que sea para que le den el PEC a nosotros. Estos venezolanos, que son apenas una parte de los casi 300.000 que viven en Bogotá, se ganan la vida haciendo trabajos callejeros, pero denuncian que la policía los está atacando. Uno habla con la policía, pero coño, ¿por qué? Si estamos trabajando. No, móntate. ¿Ah? Y entonces lo sueltan a uno en Fontibón, en Suacha, ¿me entiende? O lo llevan para la PJ. Hace como 2 semanas me partieron un termo, una mujer policía me partió mi termo también. Entonces si nos ponemos a pedir, dicen, ya se están amañando. Entonces si trabajamos, nos quitan la mercancía, nos dejan por fuera. Entonces no es la idea, pues la idea es que nos dejen trabajar, en verdad lo que quieran trabajar. No tienen atención de salud, no consiguen trabajo y los tratan mal por ser venezolanos. Que vamos para el puto país de nosotros y que le vamos a pedir a Maduro. Muchos de ellos viven en estas condiciones miserables bajo los puentes de Bogotá. Están desesperados, quieren regresar a su país, pero no tienen recursos. Me quiero regresar a mi país. Allá por lo menos tengo un techo, aquí no. Aquí no tengo ayuda de nadie, no tenemos ayuda de nadie. La señora Rosa lleva más de 1 año en Bogotá y dice que la han tratado tan mal que está muy arrepentida de haberse venido de su país. Sí, mucho. Sí, mucho, me arrepiento de haberme venido.
Claro que sí. Yo pensé que aquí iba a tener mejoras para mandarle a mi hija, porque tengo una hija estudiando y gracias a Dios va hacia adelante. Pero ¿cómo la ayudo en estas condiciones? César Carrasco y su familia quieren regresar a Venezuela, pero no tienen ni un peso para pagar el transporte de retorno. Quiero regresar a mi país, necesito una ayuda, por favor. Tengo a mi esposa y mis 2 hijas aquí en el terminal. Tengo 4 o 5 días ya con hoyo en la calle. Los venezolanos, en medio de su miseria, quieren salir adelante si las autoridades colombianas les ayudan a una segunda oportunidad. En Cúcuta, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que hace falta más ayuda internacional para atender la migración venezolana. Agregó que las palmaditas en la espalda no son suficientes. Los pronósticos de la migración venezolana a corto plazo son muy preocupantes para nuestro país. Si actualmente tenemos más de 1.400.000, los cálculos para el próximo año serían del doble. Cifras que desbordarían el presupuesto que hoy se tiene por parte de Colombia a la población migrante venezolana. Realmente el tema de la cooperación internacional no puede limitarse a unas visitas esporádicas a la frontera, a unas palmaditas en la espalda. Hasta ahora el esfuerzo de poder absorber esta migración lo ha hecho el gobierno colombiano. Norte de Santander, por ser frontera, recibe a diario 55.000 venezolanos en la migración pendular y actualmente viven 158.000 en el departamento. La Justicia Especial para la Paz vinculó a 2 generales del Ejército en retiro al proceso que adelanta para esclarecer y juzgar la violencia en Urabá. Los generales Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, y Rito Alejo del Río, excomandante en la región de Urabá, fueron vinculados formalmente al caso 004 que adelanta la JEP y que tiene que ver con la violencia en la región de Urabá. Tras esta vinculación, los generales podrían ser llamados a dar una versión libre sobre su supuesta participación en hechos violentos que afectaron a la población en la región de Urabá. La JEP creará un capítulo especial sobre la participación de la fuerza pública en la violencia en esos municipios de Antioquia y el departamento del Chocó. En total fueron vinculados 94 integrantes de la fuerza pública a este caso. Un nuevo choque entre la administración del presidente Duque y el partido FARC quedó planteado hoy tras la cancelación unilateral que hizo el Ejecutivo de una nueva reunión de la comisión que hace seguimiento al acuerdo de paz. Mediante este comunicado, el partido FARC protestó por la cancelación que hizo el gobierno nacional, el comisionado de paz, el comisionado Marchila y la ministra del Interior de la sesión que tendrían hoy para tratar la implementación del acuerdo de paz. Ni nosotros ni el país tiene un bozal en la boca, podemos decir las cosas. Por eso también les fastidia cuando nosotros decimos que hay incumplimientos, que hay retrocesos en el acuerdo de paz. La ministra del Interior confirmó que el gobierno nacional canceló la reunión por el denuncio penal que puso el partido FARC contra el canciller Carlos Holmes Trujillo. Nosotros estamos dispuestos al diálogo permanente, pero siempre respetando a las instituciones y a las personas. No podemos aceptar señalamientos injustos y mucho menos señalamientos de delitos que no se están cometiendo por ninguna persona o funcionario del gobierno. El partido FARC invitó a la comunidad internacional para que le diga al gobierno que convoque a la CECIVI. Tras el fallo de la Corte Constitucional que anuló el matrimonio de un hombre de 95 años con una mujer de 28, luego de evidenciar que el matrimonio entre ambos fue por conveniencia, los notarios revelaron que los matrimonios con grandes diferencias de edad entre los contrayentes son más comunes de lo que se piensa. Según el presidente de los notarios del país, los matrimonios con evidentes diferencias de edad entre hombres y mujeres son más comunes de lo que se cree. De los más de 55.000 matrimonios que se registran al año, cerca del 5% de ellos, es decir, 2.700, tienen una diferencia de 20 años o más entre ambos. El notario no puede preguntarle a la señorita de 20 años, ¿usted por qué se casa con el señor de 80? Y el señor de 80 no se le puede preguntar, ¿o que usted por qué se casa con esa niña? Porque dice un momentico, eso es de mi fuero privado, respete mi vida privada y mi privacidad. Es una canción que llama Ellas los prefieren mayores, creo que una canción así. No, las diferencias de edades, mire, y no solamente eso, diferencias socioculturales. Según el Colegio de Notarios, son los jóvenes los que más se están casando en el país. 161 investigaciones han iniciado las autoridades por delitos electorales en Colombia. La policía y el ejército ya tienen priorizadas las zonas con mayor riesgo electoral.
Las autoridades revelaron que en este momento ya hay 161 investigaciones abiertas por delitos electorales. Entre esos están la transhumancia, el constreñimiento al sufragante y fraude al sufragante. Las autoridades realizaron un mapa con las zonas de mayor complejidad en esta época electoral, en las que se destacan el Cauca, Nariño, norte de Santander, Antioquia, Córdoba y Urabá. Esto principalmente por la presencia de grupos armados. Por esto, la seguridad para las elecciones ya está lista. Según las autoridades, en este momento ya está dispuesta la seguridad para elecciones. Hay 7.139 puestos de policía y 3.666 puestos militares. Durante un debate en el Congreso se evidencia el alto número de muertos dentro de las Fuerzas Armadas en lo que va corrido del año. Más de 80 miembros de la fuerza pública han caído prestando servicio a la patria. El número de bajas en las fuerzas militares, que supera los 80 durante 2019, fue dado a conocer por el representante José Jaime Uzcategui del partido de gobierno durante una audiencia pública en el Congreso, donde se socializó el proyecto de ley que busca crear una ley de seguridad nacional. Este año son más de 80 militares y policías asesinados en actos del servicio. Tenemos 6 militares uniformados que fueron secuestrados, tenemos una cantidad de heridos y eso pues es el resultado de la amenaza terrorista que sigue latente en Colombia, porque hay unos pocos que insisten en el terrorismo y que quieren seguir desestabilizando el país. La iniciativa, que busca unificar todos los esquemas de seguridad del país, será presentada en los próximos días. La Fiscalía llamó a juicio al gobernador de Nariño, Camilo Romero, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la suscripción de un contrato para la distribución de licor en ese departamento. Camilo Romero tendrá que responder por 5 delitos ante la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía lo investiga por las presuntas inconsistencias detectadas en un decreto para la comercialización de aguardiente en Nariño en un contrato suscrito por 18.000 millones de pesos. Es donde empiezan a evidenciarse irregularidades que se cometieron por parte de funcionarios públicos y particulares con el fin de direccionar la adjudicación de este negocio de los licores a una persona ya establecida por ellos con anterioridad. Fuentes cercanas de la Fiscalía también confirmaron que la entonces subsecretaria de Hacienda de la Gobernación busca un acuerdo de colaboración con la justicia para entregar información sobre el caso. La firma Mota Engil, señalada de presuntas irregularidades en las obras para la construcción de 252 colegios, se defendió de los señalamientos y dijo que es el gobierno el que les adeuda 112.000 millones de pesos. Esta noche el Ministerio de Educación rechazó tales afirmaciones. La portuguesa Mota Engil, en la mira de los entes de control, es señalada de irregularidades en la construcción y remodelación de 252 colegios licitados en 2016. Incluso la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ya anunció la terminación anticipada de los contratos por incumplimiento. A los señalamientos en su contra, finalmente hoy respondió el presidente de la firma. Muchos de estos proyectos no contaban con el personal mínimo de interventoría. Como sabemos, la supervisión es fundamental para acompañar los trabajos de ejecución. Teixeira acusó al Fondo de Financiamiento de Infraestructura FIE del Ministerio de Educación del no pago de 112.000 millones de pesos que, según dice, aún le deben. Y ya tenemos una demanda presentada relativamente a dos aspectos por los cuales no recibimos ninguna respuesta del arreglo directo. Esta noche el Ministerio, en un comunicado, rechazó las afirmaciones de Mota Engil y advirtió que mantiene firme su decisión de reactivar, finalizar y poner en funcionamiento todas las aulas cuyas obras en muchos casos están abandonadas. La Armada Nacional reportó la incautación de 8 toneladas de cocaína en el Océano Pacífico frente a las costas de Tumaco. La Fuerza Naval del Pacífico interceptó un semisumergible que navegaba por las costas del departamento de Nariño. La nave estaba cargada con cocaína valorada en 260 millones de dólares en el mercado internacional. Una obra que se adelantaba en Tunja afectó los edificios vecinos, destruyendo parcialmente los primeros pisos de las edificaciones continuas y poniendo en riesgo de colapso varias de estas. La excavación para la construcción de un nuevo conjunto de apartamentos en Tunja produjo el colapso del primer piso de 2 torres vecinas ya construidas y habitadas. Estas se encuentran en riesgo de derrumbarse. Siendo las 11 de la mañana, habitantes del conjunto residencial Torres de Sue escucharon un fuerte estruendo, seguido de un temblor en la edificación. Cuando me di cuenta, el primer piso de la Torre K colapsó. Todo el primer piso del apartamento 101 y 102.
Lamentablemente, pues en este momento estamos pasando esta situación tan grave que no sabemos qué hacer, todas nuestras cosas están arriba. Las familias afectadas de los 30 apartamentos, tanto propietarios como arrendatarios, ya fueron censadas. Esta noche, algunos dormirán donde familiares, otros serán trasladados a un hotel. Bogotá extiende la rumba hasta las 5 de la mañana. 16 bares que lograron obtener el sello seguro estrenarán el nuevo horario este fin de semana en la celebración de Amor y Amistad. Este es el sello seguro que les permitirá a 16 bares de Bogotá extender la rumba 2 horas más. Podrán operar hasta las 5 de la mañana de miércoles a sábado. Para obtener esta licencia, los bares tienen que cumplir con 15 requisitos. Por ejemplo, tener absolutamente insonorizado el bar, contar con prácticas de consumo responsable al interior del establecimiento, contar con convenios con parqueaderos o con opciones de regreso seguro a casa para sus clientes en esa extensión horaria. Algunos de los bares que cuentan con esta extensión horaria son 440, Matilde Lina, Teatrón, Bungalú y Armando Records. Seguimos en el proceso de recibir solicitudes de aquellos bares que cumplan con altos estándares de excelencia y calidad. El permiso tendrá vigencia de 1 año. Este viernes la alcaldía hará el anuncio oficial. El gobierno tiene listo un decreto que grava el valor de los rendimientos financieros. Bastante inquietud generó la iniciativa que puso en consideración el Ministerio de Hacienda y que señala que constituye ingreso gravable el valor de los rendimientos financieros, incluso lo correspondiente al componente inflacionario. Si yo tengo, por ejemplo, una utilidad de 10 millones de pesos en una inversión financiera, voy a pagar impuestos sobre los 10 millones de pesos. No se me reconoce que una parte de eso es inflación. También hay expectativa por la forma como tributarían las devoluciones a personas cuyos ahorros no alcanzan para la pensión. Esa plata ingresaría, si la van a someter a retención en la fuente, esa es una tabla progresiva que puede llegar hasta el 39% de retención. Igual inquietud hay con el frente de honorarios. Aquí la norma no lo aclara, mantiene a las personas independientes que ganan honorarios como si fueran ingresos laborales. Sube de tono el enfrentamiento entre los operadores de telefonía celular por el pago que debe hacer Avantel debido al uso de la infraestructura de Tigo. El enfrentamiento entre los operadores de telefonía celular por la tarifa que debe pagarle Avantel a Tigo por el uso de su infraestructura cada vez se agudiza más. Lo que nosotros estamos buscando, protegiendo a nuestra compañía, es que aquella empresa que ha usado mi servicio me pague por ello. ¿Cuánto le debe Avantel a Tigo? 29.000 millones de pesos. Avantel, por su parte, dice que no tiene ninguna deuda y considera que lo que está detrás de esta pugna es un disfrazado interés por sacar a la compañía del mercado colombiano. La factura acaba de llegar y ahora te la vamos a pagar en el mes de septiembre, como hemos hecho siempre con ellos. Entonces, es simplemente tratar de confundir, mezclar conceptos para intentar crear una alarma que no existe, que no es cierta. Avantel por ahora se declaró a la espera de un pronunciamiento de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Ecopetrol anunció inversiones en energías limpias por $200 millones. El Grupo Ecopetrol analiza la posibilidad de invertir cerca de 675.000 millones de pesos en energías limpias o renovables. El anuncio se da tras conocerse el avance del proyecto Parque Solar Castilla, ubicado en el Meta. Nuestro compromiso con Ecopetrol es entregarlo el 1 de octubre. Ecopetrol haría inversiones en Rubiales y San Fernando. Esta iniciativa de Ecopetrol es muy importante en muchas dimensiones. A ver, la primera es la intención de Ecopetrol de promover estos proyectos de generación, de autogeneración en las instalaciones de ellos. Los proyectos iniciarían en 2020. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,20% a 1.594 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió con una valorización de 5,19% a 5 pesos con 68 centavos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó con una pérdida de 3,85% a 225 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.377 pesos con 72 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.180 pesos y la venden entre 1.230 pesos. Un euro cuesta 3.738 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 98 con 35 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,05 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 58 dólares con 78 centavos. La referencia
línea Brent para Colombia se cotizó en $64.84. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.990 pesos. El gobierno de Irán planteó una guerra total con Estados Unidos. La Cancillería de ese país afirmó que combatirán hasta el último soldado estadounidense en caso de un ataque por parte de Arabia Saudita o de Estados Unidos, que son los países que acusan a Irán de los ataques en la refinería saudí ocurridos el fin de semana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que su país no quiere desatar un conflicto. El presidente estadounidense Donald Trump publicó su primer tuit en español con un duro mensaje contra la inmigración ilegal. El mensaje consistió en una fotografía de su rostro con el muro en la frontera sur, acompañado de una leyenda que advierte: no más falso asilo, no más detener y soltar, no más entrada ilegal en Estados Unidos. La Marina de Estados Unidos confirmó que los videos grabados en 2017 de objetos voladores no identificados son veraces y auténticos. La Marina admitió que estas imágenes captadas por aviones de guerra son fenómenos aéreos no identificados y que podrían ser de origen extraterrestre. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Reunión sorpresa de congresistas de varios partidos y excombatientes de las FARC presos en La Picota. 2. La Corte Suprema de Justicia en desacuerdo con la propuesta de cadena perpetua para violadores de niños. 3. Tijera y alargue en la reforma constitucional al control fiscal. Primera ñapa. El nuevo contrato del sector salud es investigado por la Procuraduría. Y mi ñapa. Todos los exjefes de las FARC tendrán que presentar una versión colectiva y unificada sobre el secuestro. 1, 2, 3 y las 2 ñapas después de Pregunta Yamit. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, ¿usted está de acuerdo con la práctica del fracking usando medidas adyacentes de protección? No, 71,72%, sí, 28,28%. Buenas noches. A finales de abril del año anterior, se produjo un derrumbe en uno de los túneles de la represa de Hidroituango, con las consecuencias que todos ustedes conocen. Jorge Londoño es el actual gerente general de las empresas públicas de Medellín. Él es nuestro invitado esta noche. La veo sonriente. Contento, Yamit, contento. La última vez que estuvo hasta aquí tiene una cara de desastre. Esto ha sido un proceso largo. ¿Y a qué se debe su sonrisa? Complejo. Pues ustedes saben, esta semana recibimos la nota de cobertura de parte de la compañía aseguradora, en donde fundamentalmente ratifica que el evento fue un evento de carácter accidental, imprevisible, y que entonces va a responder por los daños materiales y por lucro cesante, que es lo que cubre la póliza. ¿Cuánto? Pues eso todavía no está determinado, Yamit, porque lo que tenemos que hacer en el caso de daño material es un inventario detallado de todas las obras civiles que había, en qué estado están, qué hay que reparar, qué no. Y lo mismo con maquinarias y equipos, qué existía, qué no existía, qué es reparable, qué hay que reemplazar. Y todo ese inventario lo tenemos que estar haciendo desde ya. Empezaron hoy las reuniones para ir levantando esa información, pero sí lo que es pues, positivo es que la póliza permite que no necesariamente tenemos que llegar al punto final para que haya el reconocimiento económico. Van a pagar. Se pueden ir haciendo aportes parciales. Sí. Pero más o menos una cifra aproximada. Pues es difícil con una cifra, pero yo para poner como un punto de referencia, la obra iba a concluir, si no hubiera existido la contingencia, más o menos en 11.4 billones de pesos. 11 billones. Sí, con B de burro. Y ahora es unos 15. Y ahora estamos estimando el presupuesto que tenemos hoy en día es de unos 15.3, o sea que eso nos da una noción de por dónde puede ir. Se salvó usted de pagar de pagar 5.000
5 billones. 4. ¿Y cómo lo logró? Hombre, no, un trabajo en equipo de mucha gente, tanto de EPM como del grupo de contratistas que nosotros tenemos, como de los corredores en seguros que tenemos, y claro está el profesionalismo y la responsabilidad también de las compañías aseguradoras. ¿Quiénes eran o cuáles eran las compañías? A ver, allí, cómo funciona este tipo de seguros, que es un seguro muy grande, hay una compañía fronting, ¿Qué es cuál? que está al frente, el fronting es que está al frente, digamos, poniendo la cara comercial, que es Mapfre, una compañía española con sede pues acá en Colombia, pero Mapfre está respaldada, digamos, en el aseguramiento por un conjunto de reaseguradores a nivel mundial. O sea, aquí hay compañías europeas, compañías asiáticas, compañías norteamericanas. Aportan. Cada una, en su momento, cuando se suscribe la póliza, cada uno de estos reaseguradores dice, yo voy con el 8, yo voy con el 3, yo voy con el 17. Pero eso no es voluntario, eso está escrito. Está escrito. Ellos más o menos van diluyendo el riesgo y cada uno va aportando hasta que llegan al 100. Aquí entonces hubo que poner de acuerdo más o menos a 16 compañías en el mundo. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Esta cara aquí. ¿Cómo lo hicieron? Pues hombre, con información, entregando toda la información que se requería para que ellos pudieran establecer que el evento realmente estaba dentro de cobertura. EPM que usted persigue se salvó de pagar un solo peso, no pagará nada. En cuanto a lo que tiene que ver con daño material, pues estamos asegurados. Obviamente el proyecto, pues en este momento exige hacerle unos mejoramientos y eso sí lo tiene que desarrollar pues, EPM como tal. Dicho más claramente, usted debía entregar Hidroituango ¿cuándo? En diciembre del 18, las primeras unidades de generación, la primera unidad. Lo que pasa, de diciembre del 18 en adelante ya es costo suyo. No, porque la póliza tiene también lucro cesante. También hay un aseguramiento por lucro cesante. Usted ganó por todas partes. Es una muy buena noticia, Yamid. Es una muy buena noticia. Y bueno, después de comerciales, ¿cuándo va a entregar Hidroituango? En un momento. Le he preguntado, doctor Londoño, ¿cuándo proyectan ustedes entregar la obra? Sí, Yamid, la central tiene 8 unidades de generación, cada una con una capacidad de 300 megavatios. La primera de ellas está proyectada para finales del año 21, o sea, en 2 años, a partir de hoy, o 3 años después de la contingencia. Sí, después del año que se perdió. Ya el año que ya hemos perdido. Otras 3 unidades tenemos proyectadas entrarla en el 22, 2 más en el 23, 2 más en el 24. Esto asegura íntegramente que el país tendrá energía asegurada totalmente para los próximos. Sí, Ituango es muy importante. Ituango representa hoy en día el 17% de la demanda de la energía nacional. Sí. O sea, uno de cada 6 hogares se va a ver alimentado por la energía de Ituango cuando entre en operación. Es muy importante. Ahora mire, doctor, ¿qué fue exactamente lo que provocó el desastre? Sí, nosotros cuando se adelantó el estudio causa-raíz, lo que indica ese estudio es que en un punto del túnel tal vez había una ranura, una cizalla, y por ahí se fue metiendo el agua. ¿Una ranura? Sí. Milimétrica. Muy pequeña, sí. Que no fue advertida. Que en su momento no fue advertida, o sea, no era necesario. ¿Por los diseñadores o por los constructores? Ya ahí, digamos que el equipo de contratistas está tanto el diseñador que acompaña el proceso de construcción, el constructor como tal y el interventor. Pero era precisamente las aseguradoras, con toda la información que nosotros les suministramos a ellos, ven que allí no hubo negligencia, ni hubo dolo, ni hubo una imprevisión. Ahora, mire, doctor, lo que voy a decir no es contra las compañías de seguros, pero es claro
que todas las compañías de seguros del mundo entero hacen todo lo que puedan por no pagar el seguro, ¿no es cierto? Es parte de su trabajo. Por supuesto. Es parte de su trabajo identificar, cuando uno suscribe una póliza, hay unas cláusulas de exclusión. Sí. Y ellos bregan a determinar si alguna de esas cláusulas aplica en este caso. Y no encontraron. Pero con toda responsabilidad y con toda seriedad aceptaron que el evento está dentro de cobertura y van a responder. Y esto realmente pues es apreciable y admirable por parte de las aseguradoras, porque es responder por varios billones de pesos. Sí. Pues bueno, doctor Londoño, mil felicitaciones. Muchas gracias. Y ahora Yamil. sí. Espero verlo siempre así, a usted sonriente. Nos faltan 2 años de mucho trabajo. Bueno, pero tiene otra cara, y evidentemente la cara suya es la cara que tiene hoy Hidroituango. Así es, Yamil, todos estamos muy contentos. Esto es de beneficio para todo el país. Y yo sí quiero invitar en general a todas las instituciones de que nos sigan apoyando para sacar adelante el proyecto. Ahora, mira, entonces, doctor Londoño, usted, si en el año 2021 está al frente de EPM, o no digamos usted, EPM sí logrará entregar en el año 2021 la primera unidad. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para lograrlo. ¿Cree que sí lo lograrán? Tenemos toda la confianza. ¿Pero lo cree? Claro, estamos totalmente ¿Ustedes qué creen? ¿Sí logrará EPM entregar su primera unidad de Hidroituango para generar energía en el año 2021? ¿Lo creen o no lo creen? ¿La creen capaz o no la creen capaz? ¿Está bien? Yo lo invito, Yamid, a que vea lo que estamos trabajando ahora. Allá estaré encantado, además. El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Enseguida los invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. 5 senadores de la Comisión de Paz, en compañía de la directora regional del IMPEC, se reunieron con delegados de los 140 excombatientes de las FARC que siguen presos en la penitenciaría de La Picota en Bogotá. Los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda, Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Roy Barreras escucharon las peticiones, las quejas y los reclamos de los excombatientes. Tuvieron como principal vocero a Jaime Aguilar Ramírez, alias Dionisio Rayo, quien está preso desde marzo de 2013, cuando fue retenido por agentes de la Dijín mientras se desplazaba desde el Castillo Meta hacia Villavicencio en una camioneta Hammer. Los excombatientes de las FARC se quejan de que, a pesar de haberse acogido al proceso de paz y reafirmado su compromiso con la Justicia Especial para la Paz, todavía hay en diferentes cárceles del país más de 400 excombatientes presos. Piden que todos sean recluidos en un solo pabellón y no junto a los demás condenados por delitos comunes. Se quejan de que en algunos casos la Fiscalía se ha negado a enviar sus procesos a la JEP, por lo que piden la inmediata intervención de la Procuraduría. En la charla con los senadores de la Comisión de Paz, propusieron que los 400 exguerrilleros a los que aún no les han concedido la libertad sean trasladados al Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación ETCR de Mesetas Meta, el cual tiene capacidad para 600 personas. Según alias Dionisio Rayo, quien militaba en el Frente 53 de las FARC, en ese lugar podrían desarrollar un proyecto productivo y trabajar en una especie de colonia agrícola. Todo lo tratado reposa en un acta levantada por las partes y será enviada a la Procuraduría y al comisionado para el posconflicto, Emilio Archila. En la reunión, el IMPEC prohibió tomar fotos o videos. 2. La Corte Suprema de Justicia manifestó hoy que no está de acuerdo con la propuesta de cadena perpetua para violadores de niños y adolescentes. Pese a que esta semana se conoció que el Consejo Superior de Política Criminal aseguró que la cadena perpetua podría ser un mecanismo efectivo para proteger a los niños, niñas y adolescentes de violaciones y agresiones, la Corte Suprema no atendió esa recomendación. La Corte, que es una de las 14 entidades que tiene asiento en el Consejo, dejó clara su posición durante la última reunión que se realizó para estudiar el tema.
Para la Corte existe una incongruencia con el mandato de la Constitución que prohíbe penas inhumanas y degradantes, y la cadena perpetua puede ser considerada una de ellas. También señala la Corte que el Código Penal colombiano contempla penas lo suficientemente altas para agresores de menores, las cuales pueden llegar hasta los 60 años de prisión. Asimismo, la Corte hace énfasis en que el aumento de las penas tiene un efecto casi nulo en la prevención de los delitos, por lo que el Estado debería dirigir sus esfuerzos en mejorar su capacidad investigativa para castigar a los violadores de niños, niñas y adolescentes. ¿Quién decidirá finalmente el asunto? El Congreso de la República tiene la última palabra en este tema. 3. Hoy se conoció que el Congreso decidió recortar el periodo de los actuales contralores municipales y departamentales. En el texto conciliado de la reforma a la Contraloría se incluyó una reducción de 4 a 2 años a todos los contralores regionales por una sola vez. El recorte no aplica para los actuales, solo para quienes sean elegidos en enero. Su periodo será únicamente de 2 años. Esta modificación evita la coincidencia de periodos entre el Contralor y los gobernadores y alcaldes. El texto definitivo quedó hoy listo para su promulgación. Además, se extiende de 2 a 4 años el periodo del Auditor General de la República. Seguramente esto desmotivará a quienes estaban pensando en aspirar a alguna Contraloría regional y también generará desgaste en los consejos y las asambleas que muchas veces tardan hasta un mes tratando de elegir contralor. Primera ñapa. La Procuraduría abrió una investigación para establecer si se presentaron irregularidades en la ejecución de un contrato firmado por la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Se trata de un convenio que tiene como fin adelantar una auditoría sobre las solicitudes de recobros al sistema de salud y que fue suscrito por más de 140.000 millones de pesos. La Procuraduría cuestiona que pese a que el contrato fue firmado en julio de 2018, el mismo no se ha ejecutado de forma adecuada. Además, el contratista no estaría cumpliendo con sus funciones de auditoría. Por su parte, la ADRES señaló que colaborará con la investigación de la Procuraduría y confirmó que el contratista llamado Unión Temporal de Auditores ha incumplido en reiteradas ocasiones con sus obligaciones. Incluso, la ADRES señala que contra el contratista ya se le han impuesto 4 multas por más de 2.380 millones de pesos. Y mi ñapa de cierre. La Justicia Especial para la Paz, JEP, ordenó que dentro del proceso para juzgar más de 8.000 secuestros que cometió la guerrilla, todos los excomandantes tienen plazo hasta el próximo lunes para ponerse de acuerdo en esa versión colectiva. Tendrán que decir la verdad sobre los hechos para evitar problemas legales, ya que lo dicho será contrastado con las víctimas y los documentos que estaban en la justicia ordinaria, y si no coinciden, se exponen a perder los beneficios del acuerdo de paz. Previamente, los magistrados de la JEP escucharon a 26 de los excomandantes guerrilleros de manera individual y ahora decidieron solicitar la versión colectiva y unificada para tener mayor certeza sobre el compromiso de los excombatientes. Es la primera vez que todos los ex jefes de las extinguidas FARC se reúnen con la JEP, organismo que finalmente decidirá la suerte de todos los excombatientes. Hasta mañana. Que descanse.